Aire, me dijeron, ¿cómo les va? Qué alegría volver a encontrarnos, un placer, estamos acompañando, les decía la vez pasada, con una querida amiga. Hoy me vuelvo a encontrar, la Vero Salamanco. Vero, Alfred, con ¿cómo una estás? sonrisa, lindísima sonrisa tiene Vero, todos los días. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien? Sí, una semana lindísima y todo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y hoy lleno de preguntas, la alforja llena de preguntas porque nos vamos a encontrar con gente que nos va a hablar de un país insólito, ¿no? Espectacular. Va a ser un programón, estoy segura, porque vamos a desasnarnos de un montón de cosas que no conocemos de una región súper remota, pero tan cerca, ¿no? A la vez. China, nada más ni nada menos, 1.425 millones de habitantes. ¡Guau! ¿Cuántas argentinas son Qué eso? numerito. ¡Guau! Imposible. No sé, habría que multiplicar, y son unas cuantas veces, sí. No quiero hacer la Bueno. cuenta, porque la voy a hacer en el aire y voy a meter la pata. Bueno, para eso van a venir dos especialistas, que es Néstor Restivo, que es colega nuestro, es periodista, es historiador, y también viene Ernesto Fernández Taboada, que es director ejecutivo del Consejo Argentino Chino y con muchísima experiencia en lo que es este mercado. Así que esperamos poder sacarle el jugo a estos invitados. Mucho para aprender, seguramente. Contamos con ustedes. Nos visitan hoy en Del Sector Campo Ernesto Fernández Taboada, argentino, agrónomo, máster en negocios, diplomado en Relaciones Internacionales, diplomado en Gestión del Comercio Internacional, docente de la Universidad Nacional de Lanús en la especialización sobre China, autor del libro Cultura de Negocios en China. Y Néstor Restivo, licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, director periodístico de Dan Dyke, que es un proyecto de comunicación intercultural entre Argentina y China que publica una revista, newsletter digital y otras vías sobre temas comerciales y culturales afines entre ambos países. Y tal lo prometido, con invitados, Vero Salamanco. Sí. Y vamos a hablar, a ver si nuestros amigas televidentes lo ubican enseguida. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que está pasando con un país que tiene 1.425 millones de habitantes, 22% de la población mundial y 14% de superficie cultivable. ¿Se habrán dado cuenta de qué estamos hablando? Yo diría que sí, que estamos en la otra punta del mundo, pero no estamos tan lejos, ¿no? Bueno, bienvenidos, Ernesto, Néstor, gracias por venir. Vamos a hablar un poquito de China. Casi nada, ¿no? Bueno, de veras, como dijo Vero, gracias. Impresionante, ¿no? Cuando uno, ya con solo decir esto, Sí, parece mentira, ¿no? Para quienes estamos construyendo producciones, ¿no? de todas las cifras mencionadas, la que llama más la atención es que solamente el 14% de la superficie es cultivable, a pesar de ser una superficie de 9.600.000 kilómetros cuadrados. De ahí la necesidad de China de importar alimentos, porque la producción propia no alcanza para satisfacer las necesidades de la población. Es lo que se dice una aspiradora impresionante. Exacto, exactamente, sí, tal cual. ¿Cuáles son los principales alimentos que Argentina manda para China? Soja, primeramente, es nuestro producto estrella, carne de pollo, pero no solamente la carne, sino las garras y las alas, que son una delicia para los chinos, le hacen un tratamiento especial. Nosotros no comemos ni garras ni alas. Carne de cerdo, algo estamos vendiendo, vendimos mucho durante la época que China vio diezmados sus rodeos porcinos por la peste africana. Hemos reducido la exportación. También estamos exportando pescado congelado, sobre todo mariscos, muchos mariscos, algo de carne ovina de la Patagonia, y después también tenemos crecientes exportaciones de mozzarella, porque en China se inaugura una pizzería por semana. En China. Genial, es un dato Genial. Ahora te hago una pregunta que me parece elemental y no dijimos nada. ¿Por qué sabes todo esto? ¿A qué te dedicas? Yo hace 26 años que estoy con negocios con China. Estuve 25 años trabajando en otra entidad. Ahora hace 4 años que estoy en el Consejo Argentino Chino. Tengo 14 viajes a China y leo mucho y es lo que me apasiona.
Así que creo que China, además creo que es un ejemplo extraordinario de haber nacido en la República Popular China en la pobreza casi absoluta, 97% de pobres en 1949. Hoy tiene menos del 3% de pobres. 96% de analfabetos, hoy tiene menos del 3%. Y ese 3% de analfabetos es casi imposible erradicarlo, porque es la gente muy, muy mayor que ya no le interesa aprender a escribir o a leer, porque es muy mayor. Hoy todos los chinos están alfabetizados, muchos de ellos tienen educación universitaria, todos tienen educación secundaria. La verdad, Alguna vez escuché, y lo dije en la tele inclusive, pero hace bastante, hace como 20 años que lo dije, que 30 millones de chinos pasaban todos los años de la línea de pobreza a la clase media. y es probable. Me impactó eso que escuché, Néstor, me impactó. Néstor, vos también hace muchos años empezaste a especializarte, es periodista, es Soy colega periodista. nuestro. Claro. Así es. Es el creador de esta maravillosa publicación, que es Dang Dai. Me impactó ver, no vi más Sí. que fotos, pero me impactó ver de una calidad Sí. altísima, ¿no? Y, Una maravilla. digamos, ¿en qué ¿no? momento empezaste a interesarte por China y a dedicarte tanto a esta cultura, digamos, a este intercambio cultural argentino-chino? Sí, tengo una trayectoria menor en cantidad de tiempo que la de Ernesto, que nos conocemos hace muchos años. La revista ya tiene 12 años y tanto como periodista como historiador, que lo soy también, egresado de la Universidad de Buenos Aires, siempre mi ámbito de conocimiento en política internacional, en economía, que son mis temas, era más la región, América Latina, bueno, Argentina y América Latina. Y a partir del 2001, que hice un viaje a Japón, me dio vuelta un poco la mirada del mundo y me empecé a interesar más por Oriente y terminé desembocando en China un poco por los datos que estaban dando ustedes, ¿no? Son tan apabullantes que sorprendía como un país, lo que decía Ernesto recién, había salido de la pobreza, había crecido tanto, había cambiado a un ritmo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Y tuve la oportunidad también de viajar varias veces y cada vez me entusiasmé más. Alguna vez escuché que los viajes a China son de ida. Una vez que uno se enamora de eso, difícil volver. Así que estoy muy, muy apasionado con ese tema y también por la importancia que tiene para Argentina, ¿no? Y para el resto del mundo, la vinculación que podemos tener con ese país. Yo he dicho varias veces también en la tele, hablando de lo que significa China, he hecho el chistecito de decir, che, bueno, ahora vamos a rezar San China y nos vamos a dormir. Y claro, y muchos me miraban y, ¿cómo? Sí, porque es impactante lo que significa, por ejemplo, en el tema de la ganadería, lo que significa China para los argentinos, llevándose más del 70% de la carne que se exporta, ¿no? Sí. Que es una barbaridad para nosotros. A ver, yo creo lo que está... A ver, China es una oportunidad gigantesca. No solo potencialmente, sino hoy, lo que decía un poco Ernesto, grandes producciones nuestras dependen de China. De las grandes que mencionaba Ernesto, pero después para economías regionales. Hablando de temas agropecuarios, ¿no? La cereza, por ejemplo, Argentina hoy ya China es su segundo mercado. El vino de Mendoza o de Salta, producciones regionales tienen un mercado ahí. El error en el cual me parece a mí no deberíamos caer es ser chino dependientes. O sea, China hoy es el principal... En este momento somos chinos dependientes. Claro, pero digo, eso para mí sería repetir un esquema que no funcionó para nuestro propio desarrollo. Eso no quiere decir no aprovechar la oportunidad que da China. Diversificar todo lo que se pueda, pero por el peso propio que tiene China, eso es medio inevitable. Es decir, China hoy es el primer socio comercial de más de 100 países, 130, 140 países, como hace 20 años lo era Estados Unidos o antes lo fue Europa. Es difícil salir de ese mercado, yo creo que hay que aprovecharlo, pero no pensar que China nos va a resolver nuestros problemas. Los problemas nuestros los resolvemos acá o no se resolverán, pero sí aprovechar la vitalidad que tiene China como mercado, eso desde luego. Me quedo con lo que decía Alfredo de la cantidad de gente que está ingresando a la clase media china, de las pizzerías que se abren, hay una cadena de cafeterías también muy importante que está ingresando a China a una velocidad impresionante. ¿Qué sucedió allá para que se abriera esta clase media o empezaran a crecer tanto y los consumidores a buscar cosas distintas y dispuestos y con poder adquisitivo, ¿no?, para pagarlas? Hay varias razones. Una de ellas es que anualmente salían de China antes de la pandemia millones de chinos a hacer turismo al exterior. El último año, 2019, salieron 120 millones de personas a hacer turismo al exterior. Es cierto que muchos de ellos se quedaron en la zona, en la región, Singapur, Malasia, Indonesia, Australia.
Pero, por ejemplo, Estados Unidos es un destino aspirado por todos los chinos. Todos los chinos que salen por primera vez de China quieren ir a Estados Unidos, porque admiran el American Way of Life, ¿no? Que es como lo opuesto, ¿no? Exacto, La otra cara de la moneda. O sea, para los chinos, Bill Gates es un ídolo. Es un ídolo. Lo mismo que era el físico cuadraplégico que murió, Stephen Hawking. Ajá, sí. Era un ídolo. Hace 20 años, 25 años, yo recién había comenzado a trabajar en estas cuestiones de China, lo contrataron a Stephen Hawking, él estaba mejor de salud, pero ya era cuadraplégico, para dar una conferencia en Hong Kong. Él aceptó. La conferencia lo tuvieron que hacer en un estadio de fútbol, porque hubo 60.000 personas presentes en esa conferencia para escucharlo a Stephen Hawking. Y quizás no había streaming y ahí le rompía No, el streaming, ¿no? Claro, para escuchar a un físico que dicen que tenía la misma estatura de Einstein en cuanto a sus investigaciones, ¿no? O sea que voy a decir que todo ese turismo llevó las ganas de crecer en China y de tener otras cosas. Y la gente que iba al exterior volvió algunos con la costumbre de comer pan con manteca, que no comían en China, de tomar vino tinto, de aderezar las ensaladas con aceite de oliva. Ellos aderezaban con aceite de palma, que es de inferior calidad y tiene un gustito que no es muy bueno. Entonces todo eso fue trayendo nuevas costumbres. Si lo sumás a que apareció esa clase media, muchos de ellos poderosos económicamente, y si lo sumás a que la gente joven, los millennials, que son unos 350 millones de personas que nacieron después de 1980, nacieron en hogares que tienen las necesidades básicas prácticamente satisfechas y quieren divertirse, quieren consumir, les encantan los productos importados, y todo eso va trayendo modificación de las pautas de consumo, ¿no? ¿Te puedo hacer una consultita más, Ernesto? Son dos preguntas en una. ¿Qué significa la Ruta de la Seda y por qué Argentina se acaba de integrar a la Ruta de la Seda? Bueno, la Ruta de la Seda que han reeditado los chinos, o la nueva Ruta de la Seda, conecta China con los principales capitales europeas y el norte de África. Ya han transportado, creo que son más de 2.000 formaciones ferroviarias, utilizando vías existentes y otras que han agregado. Y eso permite un flujo mayor de intercambio comercial, productos chinos para Europa y productos europeos para China. En Latinoamérica nosotros hemos ya confirmado nuestra aceptación a integrar la Ruta de la Seda, y eso va a traer un gran beneficio comercial, sobre todo para Argentina y los países vecinos que se integren en la Ruta de la Seda, porque va a haber un flujo mayores oportunidades de negocios, seguramente va a ser más fluido el intercambio comercial, se van a abrir nuevas rutas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tratar de tener unas rutas de acceso al Pacífico más fáciles, porque no es racional que un productor de Salto o de Jujuy tenga que traer los productos a Rosario o a Buenos Aires para exportar a China. Va a pagar más el flete terrestre que el flete marítimo, cuando tiene a 400 kilómetros los puertos del norte de Chile. Entonces el mundo está cambiando en todo, incluso en esto, en el comercio, en el tráfico de mercaderías y demás. Y nosotros no nos podemos quedar afuera. No, y además, la pregunta de Alfredo, uno de los ejes de la iniciativa La Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la China, es lo que decía Ernesto, la conectividad. Por lo tanto, China está posibilitando inversiones en rutas, puertos, exacto, pasos transfronterizos. Los pasos hacia Chile son muy importantes, es decir, toda la infraestructura que permita agilizar más ese comercio internacional, que por supuesto China lo hace por su propio interés, porque necesita abastecerse de energía, de alimentos, etcétera, y por eso vuelvo al principio, también depende de nosotros, siendo socios de ese proyecto, qué podemos ofrecer que también nos beneficie a nosotros. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, rutas bioceánicas y solo sirve para exportar, me parece que es flojo eso, que ayuda en divisas pero no integra al país. Lo que hay que tratar de hacer, y China yo creo está dispuesta a hacerlo, es que esas obras de infraestructura también sirvan para la propia integración de la región. Digo, pasos de este a oeste, pero que también se conecten con troncos norte-sur, etcétera. Y yo creo que China es consciente de la necesidad de que nuestra región y nuestro país se desarrolle y que también les sirva a ellos. Vos habías hablado de economías regionales, de cerezas.
¿Qué tan difícil es llegar al volumen que necesitas llegar como productor de economía regional para vender a China? Bueno, eso es muy difícil porque las asimetrías son abismales, pero si se piensa quizás en las provincias no tan avanzadas de China, uno piensa en Beijing, Shanghai, Guangzhou, son ciudades que pertenecen a provincias que son más grandes que nuestro país, pero hay otras que son de menor tamaño o cadenas de distribución que son más localizadas, y para producciones chicas como las que tiene nuestro país, creo que ese nicho está. En muchos de los productos que hemos mencionado, mozzarella, aceite de oliva, vinos y tantos otros, ¿no? Pensar en una escala más masiva, la verdad que no, excepto en las producciones que son el eje de nuestro comercio, que son la soja, la carne y demás. Pero para las otras creo que hay que hacer una estrategia más inteligente y más localizada. Lo que pasa, Ernesto, Argentina está viviendo una situación muy particular. Primero con la peor, para algunos la peor seca de la historia. Sí. Entonces cuando vos hablas de exportar cerezas o cosas por el estilo, me parece que hay que ver dos cosas. Uno, la sequía, brutal sequía. Sí. Y la otra, los caminos que van encontrando algunos. Yo no hace mucho estuve en Neuquén, una provincia que, bueno, además de tener cereza, tiene frutas como la manzana o como la pera, que yo cuantas cosas. En este momento, muchas de esas fincas, hoy son barrios cerrados, pero no de hace 2 años, de ahora, de estos últimos meses. Y en este momento se siguen eliminando fincas porque no es redituable el negocio y van creciendo cada vez menos los barrios, además de por el tema de seguridad, ¿no? O inseguridad, como lo quieras llamar. Eso es coyuntural, digamos, de alguna manera, porque el año que Sí, viene pero- va a llover y van a volver las fincas, ¿no? Pero Sí, hay que ver si las fincas se fueron solo por la lluvia o se fueron porque... Por cuestión económica. Exactamente, por ese tema, digo, no es fácil conseguir mercados. No creo que China sea tan sencilla, ahora nos van a hablar de eso seguramente. no es sencilla. Pero no debe ser tan sencilla para comprar. Sí, Nos compran, pero con condiciones. sí. De esto vamos a hablar en un ratito, ¿no? Sí, ¿y qué pasa cuando, digamos, uno asume un compromiso como provisionar- proveedor y después, más allá, a veces es cuestión climática, pero a veces también son cuestiones políticas que nos impiden cumplir con nuestras obligaciones y con nuestro compromiso de exportación? Néstor y Ernesto, medio parecidos los nombres, ¿nos van a permitir hacer una pausa? Pero con Estamos todo un gusto. ratito, Vero, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. Y continuamos nomás como lo habíamos prometido. Qué buena está la picada. Ah, no, perdón, yo tenía que decir, me dijo Verónica, Alfredo, tenés que decir qué buena que está la charla con los amigos. Y Exactamente. es cierto, qué buena que está la charla con los amigos. Bueno. Además, tenemos una picadita. Exactamente. Estamos hablando de China y China suena enorme. 1.400, ¿cómo era? 1.425 millones de habitantes y así, todo gigante, No todo puedo un montón. imaginar que haya una cosa así. Qué bárbaro. ¿Qué oportunidades hay para Argentina? ¿Y es un solo mercado o hay como distintos segmentos a los que uno puede apuntar? Nichos. Sí, no se puede hablar de el mercado chino, porque no existe el mercado Mirá chino. vos. Existen los mercados dentro de China. El chino que está en el norte, cerca de Siberia, se abriga mucho durante todo el año, porque casi todo el año tiene 50 centímetros de nieve, come comidas muy calóricas que lo protejan del frío, y distinto del chino del sur de China, cerca de Hong Kong, donde hay humedad y calor durante todo el año, y las comidas tienen que ser más livianas, la ropa es mucho más liviana, y el chino del oeste, de la provincia de Xinjiang, hay 20 millones de chinos musulmanes, tienen algunos ritos diferentes para su comida. Entonces hay que ver qué mercado de China estamos hablando. Un país que tiene 5.000 kilómetros de ancho por casi 5.000 de norte a sur, tiene derecho a tener diferentes regiones y diferentes... Hay 56 etnias en China. Eso que te iba a preguntar, y él quizás me puede responder. Debe haber muchas diferencias culturales también, ¿no? De idiomas, de costumbres, Sí. digamos, porque es muy distinto. No, eso que decía Ernesto es lo que iba a agregar. Son más de 50 etnias. La dominante es la etnia Han, que son los chinos que conocemos en la Argentina. El 99% de los chinos que están en Argentina son etnia Han, los que atienden el supermercado y demás, que en China son el 90%. Pero eso, el 10% restante, que son 140, 150 millones de habitantes, es decir,
tres, cuatro argentinas, Sí. pertenecen a muchas etnias que tienen una diversidad cultural, lingüística, gigantesca, ¿no? Los tibetanos, los musulmanes, después dialectos, los cantoneses, en fin, es muy diverso China, no se puede hablar de una sola, por eso me parece que para un país pequeño en términos económicos como la Argentina, no se puede pensar, porque es imposible en escalas, que no es la única asimetría, la poblacional es una de las asimetrías, hay muchas otras, cómo funciona el Estado allá, muy centralizado, cómo funciona acá, cómo se piensa el mundo acá y cómo se piensa allá, digamos el sistema político distinto, pero si vamos a hablar sobre la población también hay que pensar, en mi opinión, en forma segmentada y apuntar a mercados que tengan un poco más que ver con la capacidad y el tamaño que tiene la producción argentina. Si uno elige un nicho de estos y un mercado, digamos, ¿qué hace el consumidor de China, digamos? ¿Qué busca? ¿Qué se preocupa? ¿Por el packaging, por la trazabilidad, por nuevos sabores? ¿Por qué es lo que busca distinto? Un producto nuevo en China tiene que pasar bajo un periodo de prueba con el consumidor local. Y la prueba incluye el packaging, los colores, el gusto. A los chinos no les gustan las cosas demasiado dulces, por ejemplo. Y hay una gran empresa de venta de caramelos y golosinas argentinas que en China tuvo que cambiar el color del empaque y el sabor de los caramelos. O sea que el dulce de leche no a China. No, a los chinos no les gusta el dulce de leche para comer como lo comemos nosotros. Les gusta para repostería. ¿Vos decís que con cucharón como lo como yo, por ejemplo? No, exacto, todavía, porque los chinos van evolucionando y cambiando el gusto. ¿Vos sabés una cosa? Acá voy a tratar de ser lo más fiel posible, tratando de no guardarme nada, aunque parezca medio ofensivo en alguna manera para decirlo, ¿no? Las primeras informaciones que teníamos nosotros en el mercado de Hacienda de Liniers, cuando no se vendía Hacienda para exportación, pero sí de las ventas directas estaban en contacto. No, los chinos compran las vaquitas flacas porque comen huesos nada más. A mí me quedó que los chinos comían huesos. ¿Y qué hacen? No, hacen el caldo, puchero, qué sé yo, cuántas cosas. Y vos hablas ahora con compradores y demás, y te enterás que comen novillo, y que comen una carne de primerísima también, y ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue brusco? ¿Fue con el tiempo? ¿Qué estuvo pasando? Y además sí es cierto que los chinos nada más que chupaban los huesitos, ¿no? Capaz que no. No, fue paso a paso. Partieron de eso que vos decís. Ellos compraban hueso con carne, y ellos preparan un hot pot, son como unos guisos, ahí está. Y con eso saborizan el guiso. Y después los chinos que iban al exterior, y la promoción que hace el IPCBA, por ejemplo, ¿está buena? Es excelente. Excelente. Mira. En mayo se hace CIAL en China, Sí, que es la claro. exposición. Sí. El IPCBA instala un restaurante en CIAL para 120 comensales e invitan a comer carne, por supuesto, a los principales importadores chinos de carne y de alimentos. O sea, todo lo que es menudencia, garrón y todo eso se vende solo, lo que hay que promocionar es la buena carne. Claro. Que tiene mejor precio, obviamente. Exactamente, Sí, tal yo cual. creo que esa sofisticación fue de la mano de lo que hablábamos antes del paso de mucha población pobre a la clase media y al cambio de gustos, ¿no? Y ahí otra cosa importante para un empresario argentino, es un mercado muy difícil el chino, distancia cultural, idiomático, etcétera. Me parece que es clave una buena asociación, no clave, es fundamental, una asociación con un joint venture, con una empresa de allá que conozca el gusto del consumidor, los canales de mercantilización, la digitalización de la economía. Ya las apps en los celulares la tiene todo el mundo, desde el empleado rural hasta el tipo que vive en una mansión en Shanghai. Todo se distribuye por tenemos vía que pensar digital. que todo lo que mandamos acá tiene que tener por lo menos un QR con trazabilidad. Sí, la Sí. trazabilidad hoy en China es importantísima. El Muy consumidor chino quiere saber de dónde vino la carne que está consumiendo. Mirá. ¿Quién la crió? ¿Qué alimentación tuvo? ¿Y en qué establecimiento fue faenada y cuándo? Datazo, porque acá mucha gente lo ningunea ese tema, aún con el enorme esfuerzo que hacen nuestros profesionales con el tema de la trazabilidad y demás. Muchísima gente no se da cuenta de lo que significa. Mirá vos de lo que estás hablando, ¿no? La carne uruguaya casi toda ya está saliendo con código QR en las cajas.
Así que el consumidor chino copia ese código y sabe todo sobre la carne que viene dentro de esa caja. Y Argentina ahí tiene una gran ventaja, porque la producción nuestra tiene estándares de calidad muy alta en muchos segmentos. China vivió la gripe la gripe aviar, no sé qué, la porcino, porcina, bueno, todo, ahora sí. Esta última pandemia. De hecho, en esta última pandemia, por ejemplo, suspendieron la licencia de más de 30 exportadores de pescados y mariscos de Argentina, que por suerte ahora en el mes de febrero se levantaron. ¿Por qué? Porque están muy atentos a la cuestión sanitaria. Y ahí Argentina tiene un plus respecto de muchos otros países. En productos que algunos entran y otros no, pero carne, miel, o sea, tenemos muy buena calidad y eso se valora en el público chino, que como decía Ernesto, se fija mucho en el origen. Acá una de las críticas que se está haciendo al comercio con China, pero también con otros países, pero con China fundamentalmente es el poco valor agregado en muchos de los productos que exporta Argentina. ¿Por qué Bueno. no se cambia eso? ¿Qué pasa? Bueno, yo debo decir algo. Se habla de la soja diciendo que es un producto sin valor agregado. Eso no es verdad. No, eso no es cierto. Es verdad. La cantidad de genetistas, biólogos Sí. e investigadores que hay detrás de la producción de un grano de soja es impresionante. O sea, las nuevas variedades de soja son producto de estudio de muchos Claro, especialistas. pero productos como la pesca, por ejemplo. Perfecto, o es verdad. camarones, Ahora, hay algunas empresas, por ejemplo, se está trabajando en la posibilidad de exportar a China. Hay 2 empresas que lo están haciendo, pizzas congeladas. Mira. Pizzas terminadas y congeladas. Y con muy buenas posibilidades. Y Ajá. ahí tenemos harina, queso, salsa de Sí, tomate, hay un montón de trabajo. cosas, todo junto. Es un producto con valor agregado. Ujú. Pero por ejemplo, las legumbres van a granel y uno ve la cantidad de cosas que se pueden hacer, digamos, con valor agregado acá en las legumbres y no se está haciendo porque no los comprarían, ¿o sí? Ellos tratan de comprar los productos lo más primariamente posible. Claro, por supuesto. Por ejemplo, la soja, nosotros somos los reyes de la exportación de Grano. harina y de aceite de soja. Ajá. Los chinos prefieren comprar el grano y le dan trabajo a sus fábricas Claro. de aceites, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Por eso yo decía al principio, ¿no? China no regala nada. No. Lo del valor agregado, es cierto lo que dice Ernesto del poroto de soja hacia atrás, pero Argentina debería tratar de vender más harina, más aceite. Y China eso lo trabaja. Ahí yo veo una dificultad de nuestro lado, de la clase dirigente argentina. Lo hablábamos al venir para acá. Argentina es un gran exportador de soja y también de carnes a China. Brasil igual. ¿Por qué Brasil y Argentina, siendo tan socios, nunca han coordinado una política de la cual depende China? Porque China de la soja depende de Argentina y de Brasil y de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero Brasil y Argentina, si se pudieran haber unido para negociar de otra manera, es posible que hoy tuviésemos una exportación de soja con mayor valor agregado que el que se tiene. Entonces me parece que ahí falla no tanto el apetito de China, que de última instancia ellos defienden su interés nacional, sino de nuestro lado pensar una estrategia diferente en la negociación con China. ¿Cómo es la relación cultural, viendo un poco, hojeando tu revista, digamos, que hay entre Argentina y China? Acá, en ¿cuánta comunidad china hay y qué relación hay con nosotros? Se estima más o menos en unas 200.000 personas chinas en nuestro país. Es un número. Es un número Es un número. similar o superior inclusive a las inmigraciones recientes de países vecinos o de países europeos en su momento. Y es una comunidad importante. Al principio vinieron de Taiwán, después empezaron a venir sobre todo de la provincia de Fujian, que es una provincia que está muy al sur de China, de hecho frente a Taiwán. La mayoría de los supermercadistas son de ese origen, pero los hay de otros. Creo que va creciendo de a poquito, sobre todo el interés por el idioma. Hay muchas escuelas, inclusive de nivel inicial, primario, secundario y en universidad, estudios sobre China que se van empezando a hacer especializaciones, posgrados. Estamos lentos en eso, pero en China también son culturas tan distantes y tan diferentes que, a ver, hay de todo. Hay gente a la que le gusta la ópera china, hay gente a la que le gusta la caligrafía, la pintura, la música, pero todavía no hay un trabajo. Hay un canal oficial, que es lo que hacen los institutos Confucio, que son los que promueven oficialmente el idioma y la cultura china en nuestro país, como en su momento hicieron la Alianza Francesa, o el Instituto Goethe, o Sí, la Dante. el Liceo Ujú. Británico, etcétera. China lo hace, y hay un canal muy disperso extraoficial, que son gente china que enseña su idioma en el barrio chino o en otros lugares. Yo creo que está avanzando el conocimiento, aunque todavía enfrentamos mucho prejuicio, ¿no? Hay que decir también que en China la cultura argentina está aprendiendo también.
Ya hay escuelas de tango y milongas donde se baila tango en Pekín, en Shanghái, en otras ciudades, Mira. impulsado por nuestros cónsules y nuestros embajadores. Y incluso hay una orquesta de tango compuesta por músicos chinos, ¿no? ¿Y el furor del mundial llegó de alguna manera, digamos? Hay muchos fans. Sí. Hay, El sí. fútbol no ha aprendido todavía. El presidente Xi Jinping es un entusiasta de impulsar el Sí. fútbol. Le cuesta, el pueblo chino tiene otra idiosincrasia, pero hay fans a morir de la selección argentina, son muy, muy fanáticos. Sí, sí. ¿Cómo está el tema del turismo en general entre Argentina y... Bueno, ahora se interrumpió China? lamentablemente por la pandemia, pero una novedad reciente fue que Argentina es uno de los 2 países latinoamericanos que son pioneros en la reapertura del mercado. Hasta antes de la pandemia se había hecho un buen trabajo con plataformas digitales, con aerolíneas, de compartir códigos y demás para que explotara un boom que había de turistas chinos a América Latina y en particular a la Argentina. A la Antártida, a las cataratas de Iguazú, a las Patagonias, son lugares que a ellos les gusta mucho, gente adinerada. Eso se frenó completamente en la pandemia. Ahora que China reabrió, va a empezar de nuevo y por suerte Argentina, como dije, fue elegido uno de los 2 países para esta reapertura del mercado turístico. Hay 3 tipos de turistas chinos hasta ahora. Uno es el masivo, que viene en grupo, y viene no solamente a Argentina, ahora pueden venir a Argentina y a Cuba nada más, pero vienen a ver las cataratas, Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, Calafate, el glaciar. Ese es un grupo de turistas de clase media. ¿Y qué es lo que lo hace atractivo a Argentina y Cuba? ¿Por qué en particular Argentina y Cuba? Ahora son los 2 destinos autorizados por el gobierno. Ah, ok. Por la pero con la reapertura reapertura. post-COVID, ¿eh? Antes Ok. eran todos los... Antes era... ¿Por el tema COVID? ¿Era esa? Algo debe tener que ver, no sé, pero ahora en la reapertura han autorizado... No, pensé que nada podía más ser a lo mejor un Pero tema siempre político fue también. siempre fue cataratas, porque en China no hay cataratas, en glaciar, porque ellos no tienen glaciar, y la ciudad de Ushuaia, que es la Está ciudad. bien, está bien, está bien. Pero, Después perdón, está un nuevo tipo de turista, que es la gente joven, ilustrada, que viene a hacer turismo individual digo, de 4 o 6 personas, y ellos ya saben qué quieren ver. A qué museo quieren ir, a qué ciudad quieren ir, qué lugar histórico, ya vienen con un programa y ellos hacen turismo solos. Y después está lo que decía Néstor, el turismo de la gente muy adinerada que se toma un crucero para ir a la Antártida. Ajá. Es un turismo muy caro, pero hay gente china, mucha, que lo puede afrontar. Y eso está teniendo incremento. Esperemos que ahora, con la reapertura del flujo turístico, tome nuevamente incremento. Eso es un turismo de noviembre a marzo, ¿no? El de la Es un Antártida. turismo caro también, o sea, gastan mucha plata. Sería muy importante que Argentina aumentara ese caudal. Hay gente que gasta Ujú. el promedio de gasto por día de un turista chino suele ser superior al de otros Sí. que provienen de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Pero estamos lejos, también hay que mejorar la ruta ¿Cómo es el aérea. cambio ahora con relación a la Argentina? El cambio de dinero, ¿La divisa? 7 yuanes es $1. $1. 6.98. ¿Es barato para sí. ellos venir acá? Sí. Hoy Argentina Sí, es un país Muy Barato para todo el mundo. Bueno. Y al revés Salvo nos para cuesta- nosotros. Ujú. Claro, Igual cuando pensamos en un porcentaje chiquito que dicen de gente adinerada, ¿qué es ese chiquito? Claro. ¿Cuánta gente es? Adinerada y 250 millones de chinos. Bueno, ¿qué te parece? Por ahí tenemos algún lugarcito donde ubicarlo. Qué monstruo. Bueno, ¿seguimos en un ratito? ¿Te parece? Sí, a usted le quedaba algo pendiente, señora. Después del corte. Gracias. Ya volvemos. Y me dijo Vero, acá estamos nuevamente, que había quedado algo pendiente. Señora, ¿en qué quedó pendiente? Yo quería graficar con una sola cosa, digamos, cómo es el consumo hoy en China y cuántas oportunidades tenemos como Argentina. Néstor, explicar a la gente qué es el 11 del 11, el 11 de noviembre, y qué sucede ese día. Bueno, es un día de muchísimo consumo, de niveles que nos escapan un poco a nuestra escala económica, es? que es el Día del Soltero. Es decir, se regalan muchos productos entre la gente joven, sobre todo esto que hablábamos antes de las plataformas digitales funciona muchísimo, de enviar regalos, vinos, por ejemplo, de mucho nivel, que se regala, digamos, es una institución, ¿no? El tema del soltero y el que está buscando formar una pareja. Y entonces se regalan con un
con un tipo de envoltorio también muy especial, pero es un boom del consumo de niveles extraordinarios, como hay también en Estados Unidos otras fechas así simbólicas de días de regalo, y para la Argentina es una oportunidad. De hecho, ese día se vende, es el día del año que más se venden, qué sé yo, langostinos, vinos o productos de calidad que le vende nuestro país a China. Todo vía internet y de 000 a 23.59. Sí, y cuentan, ¿no? La cantidad de dinero que se va un solo día. reconvirtiendo. Y la entrega empieza a las 7 de la mañana del día siguiente. O sea que si vos sos soltero y tenés suerte, te llega una caja con carne argentina, Sí, por puede ser, ejemplo. puede ser. Te quieren mucho si recibís eso siendo soltero en China, ¿no? Pero es posible, es una parte, digamos, parte de los regalos posibles. Sí. No todos son relojes y No, alhajas. no. Claro. Ujú, muy interesante. Muy bien, muchas gracias entonces, ¿no? Bueno, gracias por haber venido acá del sector campo. A ustedes. Fue muy Y apasionante hablar de los China. vamos a invitar a que nos acompañen porque personaje en el mercado agroganadero de Cañuelas, antes en el mercado de Hacienda de Liniers, Oscar Badolato. ¿Quién es? Cafetero el hombre. Años de atender con café y con algunas otras cosas a veces a todas las visitas y personaje realmente. Yo lo conocí cuando una vez desde la punta de una pasarela y después lo escuché muchísimas veces más. Gritaba, ¿quién dijo vení? Y así despachaba el café por todas las pasarelas y por todo el mercado de Hacienda. Vamos entonces a la nota que realizaba nuestro compañero Julián Sanata. Oscar apareció en Matadero en el año 75, 47 años de mercado. Acá llevo 8 meses en Cañuelas. Bueno, fue mi vida prácticamente porque entré con 18 años cuando el mercado recibía 30.000 cabezas de ganado por día. Así que la historia es grande y bueno, hoy se ha achicado mucho, pero estamos en esto que es un shopping para las vacas, ¿no? Eso es un shopping. El mercado de Hacienda duró 122 años en Matadero y bueno, lo extrañamos un montón, aunque esto sea mejor, haya tecnología. En realidad extrañamos un montón aquello porque nos criamos ahí con mucha gente que todavía está en el mercado. Al mercado de Liniers llego por un vecino que tenía la concesión del café. Vivía a la vuelta de mi casa, pero él de chico me veía vender churro en invierno y en verano vendía helado, en bicicleta andaba. Y a él le gustaba como yo vendía siendo un pibe, un pibito. Bueno, un día me preguntó si quería ir al mercado de Liniers, yo para mí eso era la China, ¿no? Y bueno, me llevó diciéndome que yo iba a ganar más ahí. Yo no lo creía porque yo andaba muy bien con el helado y con los churros que me daban ahí en la capital, en López de Vega y Baigorria, ahí estaba la churrería. Y en verano vendía helado, pero yo hacía buena moneda. Sin embargo, era verdad lo que me dijo este hombre, vas a vender más. Claro, estuvimos en un tiempo glorioso del mercado donde ya te decía que éramos 5.500 trabajando adentro del mercado y había un promedio de 30.000 cabezas diarias. Varios consignatarios que fueron como padres para mí que hoy no están. Pero de qué vale nombrarlos si ya hace años que no están en el mercado. Pero gente que cuando yo era pibe me ayudaron a comenzar. Porque cuando uno arranca en un lugar es que bicho de otro pozo. Y como me empezaban a tomar, les gustó el café, trajeron otros clientes, invitaban. Y así fue comenzando la venta, ¿no? Algunos que saben contar me dijeron que llegué a los 2 millones más o menos de café vendido hasta el día de hoy, ¿no? Es un promedio, vos viste que se vende mucho y en otros tiempos se vendía más. Así que hay que calcular en 2 millones más o menos por el promedio mensual, lo sacamos.
Le trabajé 47 años sin interrumpir ni un día allá en Matadero. Y acá en Cañuelas también. Si vos acá, con la gente, no trabajás mercadería buena, no vendés. O sea, te dura muy poco. Te pueden tomar 2 o 3 veces, pero si el café no es bueno, o sea, yo gasto, compro la mejor leche, el mejor café, todo. Porque tenés que trabajar bueno porque lo ves todos los días los clientes. Yo tuve la experiencia de vender en la cancha de Vélez el café, pero lo que hacían era de terror, era malísimo. Pero claro, porque ellos no lo ven más al cliente, entonces pasa eso. No le dan importancia a la calidad, digamos. Yo sí tengo que darle importancia por el tema de que acá me ven todos los días. De varias posiciones económicas encontrás acá gente. Yo acá le he servido años cuando empezó a Coto. Coto, claro, el tiempito dejó de venir, pero tiene un montón de gente. Son personas de un poder adquisitivo impresionante. Está el del medio, el Matarife, que por ahí tiene 3, 4 carnicerías, compra para sus carnicerías. No está mal económicamente, está bien. Hay dueños de frigoríficos que están muy bien. Y hay gente que tiene buen sueldo, está en el mercado, y hay gente que recién empieza y que no. O sea, te cruzás con todos niveles económicos. A pesar de que de la gran diferencia, la gente se lleva bien toda y se arma de una forma, parece que está como engranado todo. El Matarife tiene que venir todos los días, el consignatario tiene que venir todos los días, el recero viene todos los días, el cafetero viene todos los días, así que ya vemos más a los clientes que a la familia. Don Agustín Lanuzzi, el presidente de la Nación, después que dejó su mandato, apareció en el mercado. Y resulta que no me dejaban acercar a él, 2 tipos, 2 grandotes. Y yo no entendía por qué. No me dejaban acercar al lugar. No oferte acá, no oferte. Claro, yo no me había dado cuenta, estaba el presidente, él tenía guardaespaldas. Bueno, después el hombre, aunque era rústico, me tomó un café, le serví un café. Bueno, fue una de las historias, ¿no? Hay clientes que vienen y me preguntan la entrada a mí, porque yo soy uno de los primeros que llego, y lo que primero queremos saber acá todos, qué entrada hubo en el mercado. Y bueno, todos me preguntan porque saben que lo sé. Así que, pero de Hacienda en realidad puedo saber algo de los precios, de los quilajes, pero nunca me metí en el negocio. No me dio nunca el bolsillo, va. Esto es muy frío, allá Matadero era como que estábamos en casa, nuestra segunda casa. Extrañamos eso, lo que vos me preguntabas. Se armaba un asadito en cualquier momento. 2 o 3 minutos se quemaba madera ahí buena y se hacía un asado. Acá no lo podés hacer, no hay lugar, no hay espacio, no da. Entonces eso es lo que muchos extrañan de allá, del mercado, ¿no? Lo práctico que era todo. Poníamos una mesa en los pasillos y se juntaban 4 o 5. Yo me quedaba a servir café. Había gente que traía la factura. Eso acá no se pudo lograr porque 2 fueron de allá, 2 de acá, 4 de allá. Entonces se dispersó esos grupos que había de gente de mateada a la mañana. Tuve suerte en la vida porque hago lo que me gusta, los trabajos de lo que me gusta. Nunca voy a ser millonario, pero teniendo sustento y con qué cubrirse, estamos bien. Que bueno, formé una familia con 5 hijos, no debo nada, tengo la camioneta paga, una casa, no puedo pedir mucho, siendo cafetero estamos hablando, ¿no? No, estoy contento, orgulloso con mi vida.
quizá más adelante tendré que dejar, no sé. Hasta que me dé el cuerpo yo voy a trabajar, porque esto es lo mío, esto es mi vida. Lo vivo como si fuera, o sea, no trabajamos los lunes, desde el viernes hasta el martes, ya extraño los termos, extraño un montón, porque esto es lo que los amigos, la gente, es muy lindo. Sí, linda historia, ¿eh? Cafetero. Muy No lo lindo. conocía. Sí, ¿Qué personaje? Un personaje, Oscarcito. Un personaje, sí. Uno de los tantos personajes. Vamos a ir hablando a lo largo de todos estos programas de distintos personajes que nos han acompañado durante la vida. Tenemos cosas muy simpáticas para compartir. Bueno, esperamos que nos acompañen entonces el sábado que viene, acá a las 13 horas por Chacra TV, y a lo largo de toda la semana con distintas pastillitas que vamos a ir mandando. Gracias, Vero, por la compañía. A vos.